Hola, mi nombre es Jesús. Jesús Lara, tengo alrededor de casi ya 30 años de miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Quiero hablar sobre, me dirijo a ustedes para compartir la historia de un libro. Tengo un libro aquí que tiene que ver con Bolivia. Les voy a leer el título, se llama Las ruinas de Tiwanaku y el libro de Mormón. Lo está haciendo un arqueólogo boliviano que es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Hans Ralph Caspari Moreno. Y al último quiero mencionarles algo que suponemos que la Iglesia o los líderes de la Iglesia tradujeron algo. Bueno, Bolivia tiene muchas zonas arqueológicas. Bueno, Perú, parte de Chile, pues todo Centroamérica, Sudamérica y Mesoamérica o Central, México, mucha arqueología, bastante. No nos alcanza todo el tiempo para poder estudiar lo que nos dejaron, pero bueno, en el libro de Mormón se habla acerca de antinefilei o los antinefitas leitas, como quieran, antinefilei. La palabra anti puede significar como prefijo antes o en contra. La palabra anti, recuerden, en el libro de Mormón se menciona los antinefileitas. Este término es muy importante porque pues muchos de nuestros líderes nos han dicho que confiemos en el libro de Mormón y que basta con saber que el libro de Mormón es cierto. Pero cuando estamos leyendo el libro de Mormón, pues no leemos más allá, solamente leemos un capítulo, un versículo, pero los que somos investigadores, historiadores, soy un historiador, escribo libros de muchos temas y me interesa mucho el libro de Mormón. He estado en lugares, tanto en México, Honduras, Belice también, pero lo que me llama mucho la atención es lo siguiente: en la cordillera de los Andes, que es muy famoso, perdón, se me cayó un papel, la cordillera de los Andes, todos los chilenos conocen esta cordillera y es muy famosa porque se estrelló un avión en los años 70 o 60, no recuerdo, y bueno, los Andes. Nosotros como geólogos tenemos, dentro de la clasificación de rocas volcánicas, tenemos una roca que se llama andesita. Es una roca de color semiverde con algunos fragmentos o minerales blancos. Es difícil de describir ahorita la roca, pero se llama andesita. Y esta roca se llamó así por la cordillera de los Andes. Así que a donde quiera que voy, Estados Unidos, México, sur de América, pues tenemos este tipo de rocas de esta misma característica de los Andes y se le conoce entonces a toda esa roca andesita, una roca volcánica. Así que los Andes es una cordillera muy grande que viene desde el sur de Chile y esa misma cordillera viaja por toda la orilla de este continente americano y se va hasta Alaska. Y bueno, en México se llama de diferente forma, en Estados Unidos también, pero nos vamos a enfocar mucho en la cordillera de los Andes. Tengo este libro que les acabo de mencionar, Las ruinas de Tiwanaku en Bolivia, y encontré una parte que habla acerca de los aymaras, un grupo, una tribu, una civilización llamado aymaras. Tienen su lengua. Cuando llegan los españoles a esta área de los Andes, a esta cordillera, se encuentran con algunos de los aymaras. Y voy a leerles un poquito esto porque el término Andes fue castellanizado, bueno, al español, que
hoy en día no tiene un significado para estas montañas. El verdadero significado de las montañas tiene que ver con el lenguaje de los aymaras. Voy a leer algo que dice aquí. Dice: el significado de los Andes es patrimonio cultural del pueblo Cuyana. Los Andes es un nombre aymara, castellanizado, por supuesto. La palabra original, ahorita se las voy a decir, la traducción de la palabra original, que se llama Cuantir Cuyú Cuyú, es utilizado por los aymaras. Cuando llegan los españoles, no pueden pronunciar Cuantir Cuyú Cuyú, que significa montaña que se ilumina. Entonces, si quisiéramos llamar a la cordillera, pues tendremos que llamarle la cordillera Cuantir Cuyú Cuyú, que significa montaña que se ilumina. Es muy interesante esto porque los españoles después empezaron a minimizar todo este nombre aymara y le decían Anti para referirse a estas montañas. Después lo pluralizaron a Antis y así se fue perdiendo la fonética y todo esto, a modo de que se quedó como Ande y después Andes para pluralizar. Y de manera general, Andes pues no significa nada en cuanto a las verdaderas palabras de Cuantir Cuyú Cuyú, que se refiere a montaña que se ilumina, y tiene buen significado porque al ser una cordillera muy alta por los volcanes, por lavas, un volcán, los volcanes de México tienen 5,000, casi 6,000 metros, 5,400 el Popocatépetl, y la Mujer Dormida en México son los volcanes más altos. No pasan o no llegan hasta los 6,000, así que la cordillera de los Andes también anda en ese nivel, y bueno, tenemos volcanes, tenemos rocas volcánicas en los Andes, tenemos rocas sedimentarias también, y bueno, hablaríamos de geología. Pero bueno, ¿por qué hago referencia a esto? Porque la historia del Libro de Mormón habla de que Nefi con su papá, sus hijos, hermanos, etcétera, llegaron al sur de América. Muchos coincidimos que ellos desembarcaron en América, al sur. Entonces, cuando se habla del Libro de Mormón, en Alma también, habla de que los nefitas, dice que subían a pelear con los lamanitas y los lamanitas bajaban a pelear con los nefitas. Término anti-nefileitas. No sé si estás entendiéndome lo que trato de decir. En el Libro de Mormón se habla de los anti-nefileitas. Significa que la tierra de Nefi, la primera tierra donde llegaron ellos, pues estaban en los Andes. De ahí partieron y de ahí emigraron hacia la parte norte del continente americano. Entonces, saquemos una conclusión. Los Andes, el término Andes no significa nada, pero hoy en día lo conocemos porque fue castellanizado por los españoles, pero su término, su palabra regular o original, que es montaña que se ilumina, en aymara, significa Cuantir, Cuyú Cuyú, Cuyú Cuyú. Y los antilei-nefitas salen de la tierra y para recordar, supongo, su tierra original, pues hacen referencia a los Andes como el término anti. Vuelvo a repetir, el término anti puede ser, en latín, por ejemplo, significa cara a cara, anti. Puede también decirse que anti significa en contra,
pero en este caso tiene el significado de que estuvieron en los Andes, los nefitas. Bueno, espero que esto tan maravilloso que estamos encontrando, los que tratamos de ir más allá de la historia, créanme, me gusta mucho la historia del libro de Mormón, y no nada más el libro de Mormón. Hoy en día llevo años estudiando muchas cosas, tanto de ciencia. Bueno, soy geólogo y supongo que el entrenamiento que tuve como geólogo, como científico, me permite pues abrirme a muchas áreas. Siempre me han dicho que con que yo sepa que el libro de Mormón es verdad, y es cierto, la recomendación es cierto. Sin embargo, algunos de los profetas nos han dicho que pues podemos especular muchas veces, ¿no? Podemos especular sobre esto. En Bolivia existe un templo. Nefi habla que cuando llegaron aquí a América, construyeron un templo casi a las mismas características de Salomón, el templo de Salomón. Así que, ¿en dónde creen que está un templo parecido al del templo de Salomón? Pues en las ruinas de Tiwanaku, en Bolivia. Esto está documentado por este miembro de la iglesia, arqueólogo. Él es un arqueólogo, y él documentó, y le pueden poner en el YouTube, le puedes poner ruinas de Tiwanaku, y ahí sale una estructura en muchos videos de YouTube, una estructura referente al templo que